Hola, buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días. Esperamos 3, 4 minutitos en lo que llegan todos. Un minuto. Mientras voy poniendo la presentación. Está. ¿Cómo les fue en su semana de exámenes? Nadie. Bueno, conmigo creo que les fue bien. A la mayoría. Ok. Bien. Listo. ¿Se ve la pantalla? ¿De qué me perdí? Nada, acabamos de empezar. Bueno. Les preguntaba que cómo les fue en su semana de exámenes, pero nadie dijo nada, así que asumo que les fue bien. No, más bien mal. Bueno, está bien. Igual es su primera unidad en la universidad, para que se vayan. Ojalá sea la última que nos va mal. Para que vayan viendo cómo es. Y seguramente en la segunda ya les va a ir mejor. Ok, pues empecemos porque, para no perder mucho tiempo, ya que es nuestra clase corta. Vamos a empezar. Cambié un poquito ahí el orden que tenía en la plataforma. Había puesto China e India primero, pero no, los vamos a dejar hasta el final de la unidad y vamos a empezar con el mundo helénico, con el mundo griego. A ver, alguien que me diga si tiene algún conocimiento previo sobre Grecia o es la primera vez que tiene un acercamiento a esta cultura. Alguien que me diga. La primera vez. Ok, perfecto. Pues bueno, entonces vamos a empezar, creo que ya estamos todos, con lo primerísimo del mundo helénico, se le conoce. Para empezar con estas civilizaciones, vamos a empezar con las civilizaciones minoicas y la civilización micénica. Supongo que son nuevos nombres para ustedes y está bien para que las conozcan. Voy a poner ya la presentación. Me dicen si ya se ve. La voy a cambiar porque luego se queda parada y no quiero. A ver, me dicen si cambió el mapita. Conmigo no cambió. ¿No cambió con los demás? Ok, No, tampoco. La vuelvo a compartir porque no cambió. Ok, venga, ok, está bien. Vamos a situarnos un poquito cronológicamente y geográficamente para ver dónde estamos. Primero, cronológicamente, 1500 años antes de Cristo. Para situarlo, más o menos en comparación de lo que va a estar sucediendo aquí en la isla de Creta, que es donde nos vamos a situar. En comparación con la parte de Egipto y con la parte de Mesopotamia, que ya vimos, en el 1500 antes de Cristo, más o menos estábamos ahí por el imperio intermedio en Egipto y estábamos con los asirios en el imperio por allá de Mesopotamia. Entonces, más o menos para que se den una idea cronológicamente qué estaba pasando tanto en Mesopotamia como lo que estaba pasando en Egipto.
Y bueno, como ya vimos, la primera civilización de la antigua parte asiática, pues es Mesopotamia, ¿no? En la parte de Egipto, perdón, en la parte del continente africano es la parte de toda esta civilización de Egipto. Y la primera civilización que se va a considerar como europea es la civilización minoica. Son los primeritos. Se dice, o sea, ya como tal consolidada, sí, había pues estos pequeños grupos que ya conocimos en el Neolítico, que se iban como medio agrupando, se iban estableciendo en diversos puntos, pero todavía no se consideraban como una civilización tal cual. Ese tema lo encontramos ahí, se dice que en esta parte del Mediterráneo, antes de esta civilización minoica en Creta, se van a dar las civilizaciones Cíclades, que son en estas islitas de por acá. Pero pues, todavía no eran tan grandes como para considerarse una civilización tal cual. Entonces, la primera civilización considerada como europea son los minoicos y van a ser el antecedente de todo lo que va a ser el mundo griego que vamos a ver en las sesiones posteriores. Entonces, vamos a situarnos ahora sí geográficamente. La civilización minoica se va a desarrollar en esta isla de Creta. Esta isla de Creta es bien, bien importante. ¿Por qué? Por su situación geográfica, tiene una situación privilegiada en cuanto a que conecta al continente europeo, toda la parte tierra dentro de Europa, va a conectar la parte de Asia, acá al oriente, con la civilización mesopotámica, y va a conectar la parte de Egipto en el continente africano. ¿Por qué? Porque está justo en medio de todas estas, está justo en el medio, en este punto geográfico, de estos tres continentes. Y esta civilización, por tanto, va a ser profundamente, ¿cómo se dice? Bueno, van a dedicarse totalmente al comercio gracias a esa situación geográfica, como lo vamos a ver un poquito más adelante. A ver, vemos aquí en la civilización minoica que tiene varios palacios. La civilización minoica se va a desarrollar a partir de palacios. El más famoso, el que se conserva más, porque hubo ahí restauraciones, es el Palacio de Knossos, es en el que nos vamos a centrar el día de hoy. Pero, pues hubo varios palacios como el de Malia, Gurnia, Festo y el de Triada, que no se conservan hoy tanto porque hubo una explosión por acá de las islas de por acá, en el actual Santorini, que se dice que pues, a partir de esa explosión llegó pues, toda esa lava volcánica hasta la isla de Creta y pues destruyó todo. Esa es como la teoría que se tiene de por qué desaparecieron. Pero pues actualmente el Palacio de Knossos está todavía en pie porque hubo ahí unas reconstrucciones y por eso es el que vamos a estudiar más. Ok, la civilización minoica también se le va a conocer, ustedes lo pueden escuchar como minoicos, como cretenses o como egeos. Todas estas tres descripciones son para designar a esta civilización, así que la pueden identificar por estos tres nombres. Ok, llegamos a la parte que les decía, la parte del comercio. Vemos aquí Creta, justo en medio, y vemos aquí que las rutas comerciales, como ya les había comentado en sesiones anteriores, el comercio es como la parte más importante para generar relaciones, sí, económicas, pero también culturales. Entonces encontramos aquí que los minoicos a eso se dedicaban. ¿Por qué? Habíamos visto, por ejemplo, en la civilización de Mesopotamia y en la civilización de Egipto, que tenían estos dos ríos, por ejemplo, en Mesopotamia, el río Tigris y el río Éufrates, y en Egipto teníamos el río Nilo. Con lo cual, pues ellos podían tener estas tierras de cultivo y pues era su método de subsistencia, ¿no? A partir de la agricultura y de la ganadería. ¿Por qué? Porque tenían el río y al lado tenían pues un montón de tierras. Pero ¿qué pasa con esta civilización cretense?
pues está en una isla, el territorio es limitado y no tengo un río de agua dulce que me haga, que tenga esa irrigación y por tanto pueda sembrar, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para poder mantener una civilización si no tengo la agricultura y la ganadería? Entonces, pues ahí empieza a desarrollarse la parte comercial en gran medida. ¿Por qué? Porque ellos a partir de hacer otro tipo de cosas que tenían ahí muy a la mano, en este caso cuestiones artísticas, las van a intercambiar con las civilizaciones tanto de Mesopotamia como de Egipto por pues estas cuestiones de granos, trigos y todo lo que se podía cultivar. Entonces empiezan a generarse estas relaciones comerciales entre la isla de Creta, entre Egipto y Mesopotamia, y ahí es donde empieza a haber mezcolanzas en cuanto a la cultura. Entonces, como les decía, lo que va a pasar en Egipto y va a pasar en Mesopotamia, como que se va trayendo a partir de estas relaciones comerciales, se va a llegar a la isla de Creta y esta civilización minoica, al ser el antecedente de Grecia, después lo van a pasar a la parte de Grecia, que son absorbidos por los griegos, eventualmente, y pues es como se va a desarrollar ya toda la cultura occidental tal cual nosotros la conocemos. Pero pues los orígenes son que se van desarrollando entre unas y otras a partir de estas relaciones comerciales que son tan importantes. Casi yo lo podría comparar con que estas relaciones comerciales eran como el internet de ahora. A nosotros la información o las cuestiones culturales nos llegan muy rápidos a través de esta red llamada internet. Su red llamada internet eran los barcos en aquel entonces y estas relaciones pues económicas, ¿no? Entonces vemos que la parte más importante pues para esta civilización era la parte comercial y pues desarrollaron para poder tener esta parte comercial todo como un imperio marítimo. Se volvieron los expertos en la navegación, construyeron pues estas naves enormes tiradas por gentecita en la que pudieron desarrollar pues toda esta parte económica y es la parte más importante en cuanto a cómo se desarrollaron económicamente. Lo que les decía, pues ellos no tenían como tal tierras de cultivo, entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué voy a comercializar? Y empiezan a desarrollar la parte artística, en este caso con cerámicas y con joyas. De hecho, nuestra práctica de esta unidad va a ser hacer una pieza cerámica con la práctica del barro, que ya les diré yo creo que mañana cómo la vamos a desarrollar. Entonces, ellos van a desarrollar estas vasijas cerámicas y esta parte de la orfebrería y va a ser casi su moneda de cambio para poder hacer el intercambio de productos. Van a también a desarrollar un tipo de escritura. Yo aquí, como las civilizaciones, de Mesopotamia y de Egipto, ya ven la cuneiforme con los mesopotámicos y la jeroglífica con los egipcios. Ellos van a desarrollar también este tipo de escritura que la van a grabar también pues en las placas como lo hacían los mesopotámicos, que van a ser el precedente de el lenguaje que iban a tener los griegos. Ok, en cuanto a su religión, ellos tenían también, como lo vimos en Mesopotamia, como lo vimos en Egipto, que eran dioses politeístas. Ellos también tenían un panteón politeísta que más tarde se va a desarrollar con toda esta mitología griega de los dioses Zeus, Hera, Hades, etcétera, que ya los vamos a ver más adelante, pero tienen su precedente en este panteón que ellos desarrollaban como más un panteón matriarcal, o sea, desarrollado para las mujeres, que les digo, más adelante se va a ver reflejado con las diosas, por ejemplo, Hera, que es de las más importantes de los dioses egipcios, o Perséfone, etcétera, ya lo vamos a ver. Ok, y van a desarrollar toda una serie de mitologías
aquí les voy a contar rápidamente la del Minotauro, que es la que se va a desarrollar en el Palacio de Nosos, que es el que les digo que se conserva un poco más. Bueno, la mitología se va a ver muy desarrollada en toda esta parte helénica, porque los mitos van a tener como una conexión con lo que pasa en el mundo. O sea, los mitos y toda la parte religiosa van a estar muy ligada en cómo se va a desarrollar las ciudades, la ideología de las personas. Y pues aquí empezamos con este primer mito del Minotauro, que habla sobre el rey Minos. Bueno, aquí está su palacio. El rey Minos tenía una esposa. Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, su esposa va a tener ahí, son como todas estas cuestiones mitológicas están como muy poco morales a lo que nosotros consideramos como bueno ahora. Porque van a ver cuestiones de amores entre hermanos, infidelidades. En este caso del Minotauro hubo incluso hasta zoofilia, y bueno, pues son parte del mito. Entonces se dice que el rey Minos tenía a su esposa, para poder hacerse rey de esta ciudad de Nosos, pidió al rey Poseidón, al dios Poseidón, perdón, que le enviara una señal a la gente de que él era el adecuado. Entonces, el rey Poseidón mandó que saliera como un toro de las profundidades del mar, y toda la gente se quedó muy sorprendida. La esposa del rey Minos como que se enamoró, se quedó crocheada con el toro. Más tarde va a tener relaciones sexuales con el toro. No, si les interesa ver el mito, pues véanlo, ahí les dejo el link. Y van a hacer de esta relación entre el toro y la esposa del rey Minos esta bestia conocida como el Minotauro, que era mitad, le tenía el cuerpo de humano y la cabeza de toro. Y pues el rey Minos dijo, pues no, mi hijo no iba a ser un hijito normal, nacido de pues mi esposa y yo, y no, era un hijo pues nacido de la infidelidad de su esposa con un toro. Entonces pues era como símbolo de vergüenza este Minotauro. Entonces, ¿qué va a hacer el rey Minos? Pues no quería ver esa criatura, ese monstruo ahí por su palacio. Entonces manda a construir lo que se dice que es un laberinto, para que esta bestia, este Minotauro, viviera ahí por el resto de su vida y no pudiera salir de este laberinto. Entonces, ¿cómo se liga esto con la realidad? Lo vamos a ver con la parte de la arquitectura. La parte más importante de la arquitectura en esta civilización son los palacios. Los palacios, ¿por qué? Casi en esta civilización minoica, alguien acaba de ingresar. Tiempo, en lo que hagamos esa pausa. Alguien que prenda el micrófono. ¿Y vamos bien hasta ahorita? ¿Se va comprendiendo todo? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. La zoofilia está mal, muchachos, ¿no? No está bien. Ok, bien, venga, continuamos. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar, les digo, este mito? Se va a transferir todo este rollo de los mitos a las ciudades y a la arquitectura. Entonces, les digo que lo más importante en la arquitectura de los minoicos son los palacios. No había como tal una ciudad, como la empezamos a ver en Mesopotamia y Egipto, que estaban, sí, los zigurats, por ejemplo, y luego al ladito los palacios, y después ya el resto de las casitas de la ciudad de los sumerios, por ejemplo. Aquí no, aquí lo más importante y casi lo que conformaba la ciudad eran los palacios, eran enormes, porque en estos palacios no solamente vivía el rey, sino que también, como era el dueño y señor de los mares y del comercio, y era los reyes los que iban a dictaminar con quién se comerciaba o con quién no, pues todas las mercancías que llegaban a partir de esos desarrollos comerciales no llegaban así como que a una bodega o
no sé, a un sitio en específico, sino que llegaban al palacio. Entonces el palacio tenía que estar adecuado con cámaras para guardar pues toda esta mercancía, trigos, etcétera, y todo lo que les llegaba. Entonces tenían que tener pues camaritas, ¿no? Para poder albergar toda esta mercancía. Entonces, vamos a ver que pues, los palacios van a ser como la parte más importante de esta civilización. Es como su arquitectura básica. ¿Y cómo se van a conformar estos palacios? A partir de estas descripciones, patios centrales, lo vamos a ver ahorita, van a ser ciudades sin amurallar, también ahorita lo vamos a desarrollar porque van a tener una distribución laberíntica, aquí se hila un poquito con lo del mito, construcciones de 2 a 3 niveles, alcantarillado, volumetría neolítica, van a tener unas columnas muy particulares y van a tener esto politirón y propileos que lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver un poquito cómo era esa configuración de los palacios. Aquí tenemos una imagen. Les digo, los palacios casi conformaban toda la ciudad, ¿no? Y pues eran enormes y tenían esta configuración neolítica, que no sé si lo ven y les recuerda un poquito a esta configuración que tenía esta ciudad de Catalhuyuk. Vean, o sea, los volúmenes están como adosados unos con otros, a eso se refiere como esta configuración neolítica, que están todos los volúmenes como muy pegados. Aquí tenemos estas entradas cenitales de luz, que pues en Catalhuyuk eran las entradas a las habitaciones, pero aquí tienen pues esta función de que entrara luz cenital. Eran ciudades con patios centrales. También recuerdan un poquito a la configuración de los palacios de Mesopotamia, que también tenían esos grandes patios centrales, pues donde se desarrollaba toda la vida social, ¿no? Y luego, déjense, ciudades... otra cosa bien importante aquí es notar las ciudades sin amurallar. ¿Se acuerdan de Mesopotamia? Que una de sus características más importantes era que eran ciudades amuralladas. ¿Por qué eran ciudades amuralladas? Porque se la pasaban en conflicto total todo el tiempo, ¿no? En cuestión de querer conquistar territorio. Entonces, para poderse proteger, pues necesitaban las murallas. Aquí eran ciudades sin murallas. ¿Por qué creen que estas ciudades no eran amuralladas? Alguien que prenda su micrófono y me diga, a ver si me va siguiendo el hilo. ¿Por qué estas ciudades no se amurallaban como en Mesopotamia? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Ya se durmieron? Porque no tenían conflicto. Tiene que ver exactamente. Vamos a ver rápidamente el mapa. Sí, ¿no? Se considera que esta civilización era como, pues no tan bélica, ¿no? Pero ¿por qué no tenían conflictos? Vean su situación geográfica. Por eso es bien importante ustedes cuando hagan un estudio de arquitectura, cuando vayan a proponer algo, lo primero que tienes que ver es el contexto. ¿Qué tienes al lado? ¿Cómo es tu situación física? Aquí vemos, por ejemplo, en la isla de Creta, que está en medio del mar. Entonces, para llegar, pues está medio complicada. Necesitas barcos, necesitas una infraestructura, pues, diferente a que si yo tuviera mi ciudad, por ejemplo, aquí en tierra adentro. Entonces, casi mi muralla natural no necesita ser una muralla de piedras hecha por un humano, ¿no? Casi mi muralla natural, pues es el mismo mar que me va a proteger y me va a servir como muralla para evitar, pues, cualquier tipo de enfrentamientos. Entonces, aquí hay una lección bien importante de cómo tu situación geográfica, cómo tu contexto va a determinar lo que tú necesites para tu ciudad, para tu gente, para tu arquitectura. Entonces aquí es un claro ejemplo de por qué sí o sí siempre tienes que voltear a ver lo que está pasando geográficamente y en tu contexto para poder tener pues un buen acercamiento arquitectónico. Luego vamos a ver un poquito la planta y describir esta característica de que tenían una distribución laberíntica. Vean esta planta. O sea, imagínense ustedes que llegan a este palacio y están aquí, ¿no? Entonces, para poder
llegar de un lugar a otro, pues tienes todos estos recovecos, estas salidas, estas cámaras, estas entradas. O sea, yo voy haciendo como este desarrollo y mi caminar, por ejemplo, no sería pues lineal, así muy recto y determinado, sino que van sucediendo a partir de estas pequeñas camaritas que ciertamente sí recuerdan como a un laberinto. Entonces, retomamos el mito del Minotauro, donde dice que el rey Minos pues se enojó con la esposa y se enojó con el hijo, que pues no era su hijo, era el hijo del toro y de la esposa. Entonces decidió encerrarlo en un laberinto y se dice, según el mito, que el palacio de Knossos es donde habitaba el Minotauro, donde se le encerró al Minotauro para que pues, no pudiera volver a salir nunca en la vida. Y pues ahí es donde se junta, obviamente pues eso es mito, ¿no? No es que haya sido así en realidad, pero es donde se junta como la ficción con la realidad, de modo que vemos la planta del Palacio de Knossos y ciertamente recuerda a un laberinto que pues lo comparamos con el Minotauro y se dice pues que aquí fue donde fue encerrada esa bestia. Luego, ¿qué otra cosa podemos ver aquí? Las columnas. Las columnas van a ser como parte bien importante de describir, como lo habíamos visto en Egipto, que empezamos a describir cómo son las columnas, qué van a representar y qué van a dar como dotar de un estilo a la arquitectura. Aquí ya empezamos a ver este otro tipo de columnas que va a representar, o sea, si tú ves este tipo de columnas, empiezas a decir, se trata de la civilización minoica, ya muy diferentes a los capiteles que tenían, por ejemplo, en Egipto, los palmiformes, con las formas de estas flores, etc. Aquí vemos que son otro tipo de columnas, que se van a caracterizar por estas formas. Ya lo vimos en Egipto. La parte larga de una columna se le conoce como el fuste, el capitel, la parte de arriba y el basamento. Aquí, ¿qué me llama la atención no traigo mi pluma. Bueno, ¿qué me llama la atención y que quiero que se note en estas columnas? Que tienen una forma troncocónica, o sea, su base es más delgada que la parte de arriba. Estructuralmente, pues es algo como muy extraño. ¿Por qué? Habíamos visto con las pirámides de Egipto que la figura más estable era el triángulo. ¿Por qué? Porque toda tu base va a descargar las cargas pues, de esta forma. Y tienes una base grande y una base sólida y por tanto tienes una estructura pues estable. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí esta gente las cambió como la estructura de modo que la parte, la que tiene menos superficie, queda en la parte de abajo y la parte con más superficie queda en la parte del capitel. Esto está como extraño en cuanto a estructura, pero estéticamente pues le da un giro muy interesante al asunto en forma de estilo. Aquí lo característico pues son los capiteles. Aquí tienen esta forma de bulbo que es como una dona que va a sobresalir en la parte del capitel. Normalmente estas columnas estaban hechas a partir de madera, que era el material que iban a usar aquí. Iban a hacer una combinación de maderas con piedra. Entonces, que queda claro que toda la parte de madera fue la que seguramente no se conservó. Todo esto que vemos aquí son reconstrucciones, no es que sea lo original. Por ahí de los 1800, 1900, tengo que checar bien esa fecha, ya se me fue. Llegaron los europeos y pues hicieron toda esta reconstrucción. Y bueno, continuamos. Aquí vemos una representación de cómo debió haber sido estar en uno de esos pasillos de ese palacio. Vemos otra vez la parte de las columnas, eran de madera y toda la demás construcción, muros y todo, eran de piedra. Por eso sí se conservó, pero les digo que hubo una explosión ahí del volcán que actualmente en la isla de Santorini, pues que destruyó aquí todo. Ok,
así es como se ve actualmente. Vemos ahí los vestigios de los muros y la parte reconstruida aquí con las columnas. ¿Qué es importante notar aquí? El sistema que ya les había también comentado con Egipto, que se desarrolló con los hipogeos, el sistema arquitrabado. Les recuerdo por aquellos que estaban dormidos en la clase, el sistema arquitrabado recuerda también a los dólmenes, que es, tenemos, nos quedan 10 minutos, tenemos una columna, otra columna que van a cargar un entablamento o una viga, generando marcos. Estos marcos, como ya lo he mencionado, pues es lo que construye cada una de sus casas. Sus casas seguramente están hechas a base de un sistema arquitrabado. Y aquí lo vemos retomado en la parte de los palacios, que más adelante va a ser tan importante este sistema arquitrabado en los templos griegos. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya más adelante. Una característica de los palacios de esta civilización minoica son los llamados politirones. ¿Qué son estos politirones? Es una pared hecha a base de puertas. En vez de tener yo un muro tal cual, que te limita el paso, ¿qué puedo hacer yo para generar un paso libre tanto de ventilación como de circulación? Pues abro puertas, que a su vez funcionan como ventanas. Este tipo de solución del politirón, yo no lo he visto en otras culturas y me parece algo como estéticamente muy, muy acertado y muy bello, y me gustaría usarlo, retomarlo en alguno de mis proyectos eventualmente. Porque está padre como un muro te puede servir como ventana, te puede servir como circulación, tanto de personas como de luz, como de viento. Ok, nos quedan 8 minutos. En dado caso de que se desconecte, nos conectamos los últimos 10 minutos que nos quedan. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿O vamos rápido? Todo bien, maestra. Ok. Continuamos. Luego vamos a tener otra nueva palabrita que caracterizará estos palacios, los conocidos como propileos. Denme un segundo para aceptar a Carlos. Los llamados propileos. Esta palabrita también se va a retomar mucho en la siguiente cultura, que es la de los griegos. ¿A qué se refiere un propileo? El propileo es una entrada, como un vestíbulo, pero tiene que ser monumental y tiene que ser grande. Ya habíamos visto que cuando tú vas a entrar a una ciudad, cuando tú vas a entrar a un sitio, pues tu entrada tiene que reflejar pues lo que va a pasar adentro, ¿no? Tiene que ser una entrada pues monumental, tiene que ser una entrada que refleje el poderío del reino, en este caso. Entonces, aquí su forma de solucionar esas entradas son los llamados propileos. ¿En qué consistía? Lo dibujo en planta rápidamente. Es tener una serie de columnas al frente que van a como coronar esa entrada, y luego atrás pues viene el muro. Entonces tú vienes aquí y pasas a través de esas columnas para poder acceder a un sitio determinado. Entonces, ¿qué es? Un propileo es una entrada o un vestíbulo en el que pasas a través de columnas. Y esta configuración que vemos aquí de tener las columnas al frente y pues el muro atrás y esta entrada a partir de las columnas va a ser bien importante, porque lo vamos a retomar con los templos griegos, y esta configuración va a ser la que determine toda la belleza griega en sus templos. Entonces, pero su antecedente, pues es en estas columnas y en estos propileos del Palacio de Knossos. Ok, bien, con eso muy rápidamente pues terminamos la parte de la civilización minoica, y en estos 15 minutos que nos queda vamos a ver rápido la civilización de Micenas. La civilización de Micenas, al igual que la minoica, son los antecedentes de lo que es Grecia. ¿Cuál es la diferencia entre Micenas y los minoicos?
pues la situación geográfica. Ya vimos que los minoicos se establecieron aquí en la isla de Creta y los micénicos se van a establecer aquí, en la parte del Peloponeso, se le conoce a esta parte, Peloponeso, pero ya es tierra adentro, ¿sale? Entonces, una de las características de los micénicos es, al contrario de los minoicos, que las ciudades eran amuralladas, como lo podemos ver aquí. Ya lo hemos visto. ¿Cuándo se requiere que una ciudad esté amurallada? A ver, alguien que prenda su micrófono y me diga mientras tomo mi café. Cuando hay conflictos. Exactamente, cuando hay conflictos. Entonces aquí vemos que la civilización micénica no era tan benigna o tan benévola como lo eran los cretenses, pero tiene que ver todo otra vez con su situación geográfica, porque aquí está tierra adentro. Y luego vean, aquí tienes a Argos, Tirinos, Atenas, Tebas, Gía, Olco, Troya, ¿sabes? O sea, tienes ahí a todas estas ciudadcitas del Peloponeso, que si ustedes leen la Ilíada y la Odisea, que deben ser como lecturas obligadas, se van a dar cuenta que todos se peleaban contra todos. Ahí, por ejemplo, la guerra de Troya, en fin. Entonces, al estar todas las ciudadcitas aquí juntas, pues otra vez hay conflictos pues de territorio y de poderes. Y por tanto, la ciudad se tiene que amurallar, ¿sale? Entonces, una de las características principales pues fue pues estas ciudades amuralladas, que aquí vemos un poquito el cómo eran, se amurallaban, y su parte más importante va a ser la parte religiosa, que se situaba un poquito más arriba en el terreno. Vemos aquí otra imagencita. ¿Qué decíamos? Que cuando hay una ciudad amurallada, tenía que haber necesariamente una puerta de acceso por donde pasar. Entonces aquí en la ciudad de Tirinto o Micenas, la más conocida, o lo que queda como el vestigio más importante, es la Puerta de los Leones, que va a ser la entrada a esta ciudad. Y aquí vemos un poquito la configuración de cómo se realizaba esta ciudad. Teníamos el círculo de tumbas, que todo esto como recuerda todo lo que ya hemos visto. Por ejemplo, recuerda este círculo de tumbas al Cromlech o al Enge de Stonehenge, que pues en aquel entonces era para otra función, pero pues recuerda un poquito a esa configuración. Y luego teníamos toda la parte de las casitas, etcétera, almacenes, talleres. Y en la parte más importante, el Palacio Real, que también iba a contener los llamados megarones, que son la parte religiosa, en la parte de hasta arriba. Aquí vemos un poquito la Puerta de los Leones, que aquí lo más característico ya de esta civilización es el uso del material. ¿Qué material? Piedra. Pero no van a ser piedras chiquitas. O sea, vean el tamaño de estos sillares, que los ponían unos sobre otros en un sistema que se conoce como ciclópeo. Este sistema ciclópeo es que vas poniendo o acomodando los sillares de cierta forma que no necesitas como mucha argamasa para poder unirlos, vaya. Entonces, bueno, continuamos. En la parte de hasta arriba, como les decía, que es la parte la parte del palacio, dentro de esa parte, que es la más importante, se va a desarrollar otra parte más importante, que es la religiosa, y son los conocidos como megarones. Nos quedan menos de un minuto en la sesión y nos quedan 10 minutos de clase. Nos volvemos a conectar ya para finalizar esta partecita. Lo voy a dejar de compartir y nos conectamos otra vez.